Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande, inmenso me da saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que como siempre es muchísima. Así que arrancamos con la multa, siempre sí, les tocó multa millonaria a los candidatos del Poder Judicial por parte del INE, más de 170 ganadores de esta elección, los nombres aparecieron en los acordeones. Durante la jornada del 1 de junio, sanciones que ascienden a 6.3 millones de pesos. Y es que las multas fueron calculadas con base en el tope de los gastos permitidos para cada elección. Así que aquí, además del pago, pues es el reconocimiento de que esos acordeones efectivamente estuvieron mal. Y los cárteles mexicanos se expanden y llegan hasta África. Así lo alertó el Pentágono desde los Estados Unidos. Esto, junto al terrorismo islámico, se considera una de las principales preocupaciones en la región. El expresidente López Obrador habría ordenado investigar desde 2021 a Hernán N., secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora. Es lo que revela un informe de la Secretaría de la Defensa. Y un juez desechó el amparo promovido por Ulises N. El Pinto, segundo al mando de ese mismo grupo criminal La Barredora. Se busca evitar tratos inhumanos y tortura por parte de las autoridades. El ex policía federal fue detenido en Jalisco la semana pasada y vincularon a proceso a Jimena Pichel, lady racista, por discriminación. El proceso podrá llevarlo en libertad, pero deberá cumplir varias medidas como ofrecer de entrada una disculpa pública, no viajar al extranjero, pagar 97,000 pesos por reparación del daño. Y bueno, esta vez para evitar que la agredieran al salir de su audiencia, la policía desplegó todo un operativo. Suspendido el servicio en la línea A del metro de la Ciudad de México. Solo hay servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta por la revisión de una catenaria y afectada. Y una falla eléctrica fue la que causó este caos en la línea A del metro de la Ciudad de México. Se interrumpió anoche el servicio. Arrancamos con eso porque probablemente a ti te afectó. En las estaciones Los Reyes y La Paz, la luz se fue dentro de los trenes y en los andenes. Se evacuaron por las vías. Los técnicos del sistema del transporte colectivo trabajan en el sistema de catenaria para resolver el problema. Esta mañana se mantiene el servicio provisional entre Pantitlán y Santa Marta en ambos sentidos. Siguen también los trabajos para restablecer la circulación total. Así que por esto iniciamos el programa justamente con esta información, para que antes de que salgas de casa, tomes las precauciones. Esto dijo al respecto el director del metro, Adrián Rubalcaba. Las afectaciones geológicas que tenemos en la zona provocaron la tensión nuevamente de los cables que dotan de energía, que se llaman catenaria, dotan de energía al tren y provocaron el rompimiento. Si alcanzan a ver, esto es lo que corre por el medio de la vía, pero está completamente sin tensión por el rompimiento del cable. Si alcanzan a ver el poste se encuentra completamente torcido. En unos instantes iremos hasta ahí para tenerle la información más reciente. Mientras tanto, la multa. Siempre sí estuvieron mal los acordeones, siempre sí se utilizaron para inducir al voto y por lo tanto hacer trampa en la elección judicial. El Consejo General del INE aprobó multar a aproximadamente 170 candidatos que ganaron en la elección judicial. Los nombres aparecieron en estos acordeones que se usaron el 1 de junio. Se consideraron propaganda ilegal. Inicialmente se contemplaban sanciones que iban de 1,000 hasta 127,000 pesos. Se tomó como referencia el 10% del tope de gastos de campaña, pero en la sesión se optó por reducirlas de acuerdo con la capacidad económica. Así que, les hicieron un bonito descuento a los participantes de esta propaganda ilegal. Entre los sancionados están incluso futuros integrantes de la Suprema Corte. Incluso, sí, el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar, le va a tocar multa de casi 40,000 pesos. Las ministras que se repiten en el cargo, Loreta Ortiz, 127,000, Yasmín Esquivel, 95,000,
Lenia Batres 44,000 pesos y entonces pues pagan la multa y ya. Pero ahí se queda ese precedente que es preocupante. Se usaron acordeones, fue propaganda ilegal y sin embargo, bueno, pues esos nombres que ahí aparecían, esos nombres llegan al cargo. Y hay nueva información relacionada con el caso del policía y ladrón Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de ser el líder de la organización criminal La Barredora. Hay un informe de inteligencia de la defensa que reveló que desde 2021 el expresidente López Obrador organizó investigarlo. Ordenó que lo investigaran. Esto se sabe gracias a un documento filtrado por Guacamaya Leaks, que expone que miembros del grupo criminal se enteraron de la investigación gracias a un informante dentro de la Marina. La Barredora tenía varios informantes, desde agentes ministeriales hasta personal de inteligencia, dispuestos a filtrar información a cambio de dinero. Mientras tanto, un juez federal desechó un amparo promovido por Ulises N., le dicen el Pinto, y presuntamente es el segundo al mando en este grupo criminal La Barredora. Fue detenido en Jalisco la semana pasada y esta medida pues pedía a las autoridades no someterlo a tortura o incomunicación. Sin embargo, este ex policía federal desistió de ratificar la acción legal, así que la suspensión quedó sin efecto. También se reveló que el gobierno de Tabasco, bajo la administración de Adán Augusto López, todavía con Hernán N. como titular de Seguridad Pública, pagó casi 2 millones de pesos al Instituto de Formación Policial de Chiapas para capacitar a policías, todo en 2021. Curso contratado cuando Rutilio Escandón gobernaba Chiapas y su esposa Rosalinda López, hermana del entonces gobernador tabasqueño, presidía el DIF estatal. De acuerdo a información de la Plataforma Nacional de Transparencia, no hay pruebas públicas de que la capacitación se haya impartido efectivamente. Pero bueno, de que se contrató y se pagó, eso sí ocurrió. Por su parte, la presidenta Sheinbaum defendió el liderazgo del senador Adán Augusto López, a pesar de las investigaciones que hay contra su exsecretario de Seguridad. Dijo que no hay ninguna investigación abierta contra el legislador y reiteró que las responsabilidades deben determinarse con pruebas y no con linchamientos mediáticos. Añadió que su gobierno colabora con las autoridades en la investigación. Rechazó que se compare con el caso del exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna. Y en Michoacán, el gobernador Ramírez Bedoya rechazó que haya un nuevo grupo armado en su entidad. Todo esto luego de que se difundiera un video en el que aparecen personas encapuchadas, armadas, anunciando la creación del Ejército Purépecha de la Libertad Michoacana, que según ellos va a combatir al crimen organizado. El mandatario dijo que es un montaje y que en lo que va del año han circulado videos similares que no han tenido mayores repercusiones. Que puede ser que sean los mismos grupos de la delincuencia organizada que conformaron las autodefensas en la década pasada, porque hay que decirlo, las autodefensas las armó un grupo de la delincuencia organizada para combatir a otro grupo de la delincuencia organizada, esa es la realidad. Bueno, pues puede que ese video sea un montaje, pero lo que sí es una realidad es que en Michoacán hay muchísimas familias que son víctimas de la violencia, mujeres que tienen que salir huyendo del estado, llevarse a sus hijos, tratar de buscar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Se encuentran de pronto en campamentos para migrantes en Tijuana y en otras ciudades. ¿Por qué? Porque si no sacan a sus hijos antes de que cumplan 13 o 14 años, se los llevan los malos. Así cuentan ellas, así me lo han dicho muchas madres michoacanas. Está la reclutación forzada por parte de grupos criminales a niños. A los 13 años son niños y se los empiezan a llevar. Y la Fiscalía General obtuvo sentencias, 10 y 20 años de prisión contra 4 integrantes del grupo criminal Los Salgueiro, acusados de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de narcóticos, así también como tráfico de armas. Son operadores del cártel de Sinaloa en Chihuahua
Y bueno, Brian Salgueiro, el 90, Héctor Ramón López, el Cholo, fueron condenados a 20 años de prisión. Efrén Salgueiro, el maníaco, y Joaquín Grado Prieto, sentencias de 10 años de prisión. Ya vincularon a proceso a Jimena Pichel, la actriz, modelo, conocida como Lady Racista, por delito, ¿cuál? Discriminación. Esto en contra del policía, pues que intentó colocarle ese candado inmovilizador al que le decimos araña. El coche estaba mal estacionado, era un tema de pagar el parquímetro en la Condesa. Ella enfureció y bueno, pues le gritó como ya todos escuchamos una y otra vez. Pero en este caso se presentó una denuncia y el juez, luego de 3 horas de audiencia, determinó que Jimena va a poder llevar su proceso en libertad, pero tendrá que ofrecer disculpas públicas, o sea, va a disculparse públicamente con el policía, se va a presentar mensualmente a firmar, no podrá viajar al extranjero y tendrá que pagar 97,000 pesos por reparación del daño, para evitar que le volvieran a lanzar agua y a agredirla, como ocurrió el viernes pasado cuando salió de la audiencia. Aquí vemos lo que ocurrió el viernes pasado cuando salió de su audiencia. Había un grupo de personas esperándola y bueno, pues le aventaron agua y ya le estaban hasta por ahí quitando la bolsa que se quedó atorada ahí en el coche, mire ahí. Bueno, la policía esta vez implementó un operativo de seguridad en los juzgados allá en la colonia Doctores, y entonces se enojaron algunos colectivos que estaban afuera, incluso algunas personas confrontaron a los policías que les impedían que se acercaran. Imagínense, o sea, estaban ahí con la intención de agredir a Lady Racista, porque ella a su vez en su momento agredió a un policía. Y esto derivó nuevamente en agresiones a policías, en fin, que ya finalmente colocaron una bandera en las rejas del edificio del Poder Judicial y también, bueno, pues aprovecharon para lanzar algunos reclamos. ¡Un saludo para los racistas! ¡Un saludo para los racistas! ¡Un saludo para los racistas! La situación se tensó todavía más cuando se enteraron que Lady Racista, que Jimena Pichel, fue sacada por una puerta trasera. Esto es lo que ocurrió. Más adelante. Más adelante. Vamos a aventarle sus huevos al tribunal. Bueno, y otro caso polémico. Ahora buscan a los escoltas que participaron en la golpiza brutal en contra del instructor Israel Morales. ¿Se acuerdan de este caso? Que ocurrió en una cancha de pádel, en un partido amistoso, en el que entre varios golpearon y patearon incluso en el piso a este instructor Israel, con quien hablé en este espacio, que me dijo pues teme por su seguridad y la de su familia. Todo esto en un partido en el Club Alfa Pádel en Atizapán, Estado de México. Bueno, pues la Fiscalía Estatal le va a pedir a los cuerpos de seguridad los nombres, rango, números de matrícula, los datos, pues, del arma que tenían estos elementos, estos guardias de seguridad, para que sean citados a comparecer. Además, sigue la búsqueda de los otros agresores, Gerardo N. y su socio Otón N., para que rindan su declaración. Los tengo que nombrar de esta manera porque son presuntos responsables de esta agresión, aunque las imágenes ahí están y son clarísimas. Así que están investigando, los están buscando. Luego de esta terrible agresión, insistir en que bueno, pues la víctima de esta golpiza sigue estando temeroso por su vida. O sea, no solamente lucha por recuperarse, sino que además teme por su seguridad y la de su familia, porque dice, son personas muy poderosas, con muchos contactos, con mucho dinero, con poder y claramente muy violentos.
Y otra vez se ha viralizado algo que nos sorprende, fíjense, esta nueva modalidad en el mundo digital, ser novia virtual. Y básicamente, son personas que establecen llamadas con usuarios a través de aplicaciones a cambio de dinero. Pero ojo, esto no es tan inofensivo como parece. Miren. De videos como este están llenas las redes sociales. Prometen una gran suma de dinero trabajando desde el celular, con tan solo ser una novia virtual. Yo me gano más del salario mínimo en menos de 15 días, trabajo desde mi casa. Me hice $300 en menos de un mes siendo novia virtual. Únicamente tienes que chatear con esa persona imaginando que es tu pareja. Las famosas novias virtuales son chicas jóvenes que trabajan en una aplicación respondiendo llamadas de hombres de todo el mundo que pagan por mantener una llamada ya sea amistosa o sexual con ellas. Todo funciona a través de agencias, quienes capacitan a las jóvenes para saber usar la aplicación LiveChat, la cual genera ingresos cobrando una comisión por cada llamada. Contactamos a una de ellas con sede en Colombia. Nos hicimos pasar por una novia virtual. Hay chicas que están con la mente en monetizar, porque hay unas chicas aquí que ganan $300 semanales, 400. El hecho de operar eso vía estas transferencias, pues lo que nos muestra también es de parte de las plataformas el procurarse toda la protección jurídica, que las plataformas puedan salir pues bien libradas. Ya dentro de la aplicación descubrimos cómo funciona. La mayoría de hombres que se conectan la usan con fotografías falsas y con fines completamente sexuales. Hombres de todas partes del mundo. Where are you from? Siria. Pudimos platicar con uno de ellos, quien nos confesó que invierte al menos $50 diariamente. ¿Cuánto tiempo inviertes en la app? 2 horas es mucho, más o menos 1 hora. ¿Y cuánto dinero inviertes? Entre $40 y $50 cada vez que entro. También hablamos con varias novias virtuales mexicanas, quienes llevan mucho tiempo utilizando la aplicación. La mayoría de ellas la usan como su principal fuente de ingreso. Pues si eres joven, rápido te va a llegar el dinero. Y luego hay algunos que literalmente nada más están hablando y hablando. Pero para otros usuarios, hablar no es suficiente. No haces nada que tú no quieras, vas a ver muchas cosas, pero si necesitas la chamba, eso se te olvida. ¿Qué es lo peor que te ha tocado ver? Tal vez un señor vestido de dama. ¿En serio? ¿Qué hiciste? Solo le seguí el juego como a todos. Una de las novias virtuales nos confesó que en algún momento presenció el abuso sexual de una niña. Le pagaron $150, aproximadamente $3,000. La trampa del consentimiento está favoreciendo la explotación sexual de las mujeres, insisto, de mujeres menores de edad, grupos criminales que están a la cabeza de estas redes de trata con fines de explotación sexual. De acuerdo con datos recolectados del colectivo Criminólogas Feministas, durante el 2022, en solo 9 meses se reportaron al menos 78 mujeres desaparecidas o asesinadas que trabajaban como modelos para plataformas digitales como OnlyFans. Te informó Kena Uribe. Así que la explotación sexual y todos los delitos que conlleva, pues desde luego aprovechando estas ventanas digitales. Pero nos vamos a la información en breve contigo, Irán. Te escuchamos atentísimos. Adelante. Gracias, Pau. Asesinaron a José Méndez, hermano de la alcaldesa de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Se trata de Guillermina Méndez. El hombre fue atacado a balazos en un estadio de Córdoba. Además, en más información, vincularon a proceso por daño en propiedad ajena al hombre que incendió la casa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, el pasado 22 de julio. Este joven va a permanecer en prisión preventiva. 3 muertos fue el saldo de un ataque armado en una ranchería en Tabasco. No hubo ningún detenido. En más información de nuestro país, detuvieron a Jacinto N., el Monster, vinculado al atentado contra la familia Levarón en 2019. Exigen cargos por feminicidio y terrorismo. También exigen justicia para Michelle Cano, mujer trans que presuntamente fue torturada por policías de Naucalpan en el Estado de México la madrugada del sábado.
Y también les platico rápidamente que detuvieron al líder de Sorgueros en Tamaulipas. Se trata de Guillermo N. Este señor fue arrestado por el delito de interrupción en las vías de comunicación. Por su parte, el gobierno de Sinaloa y productores de maíz lograron un acuerdo. Sinaloa prometió generar un esquema estable de comercialización del maíz. Productores levantaron ya este plantón. Por su parte, familiares internos del penal de Huitzilingo, en Chalco, denunciaron una riña. Presuntamente se registraron varios lesionados. Las autoridades del Estado de México aún no se han pronunciado al respecto. Y vamos a ver cómo amaneció el dólar. Este martes se cotiza en 18 pesos con 81 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores ayer cerró con una pérdida de 0.42%. Mi querida Pau, hasta aquí las breves. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Irán. Pues el peso presionado, la bolsa mexicana perdiendo. Y ojo, sigo con los temas económicos porque está cerca el 1 de agosto, la fecha en la que se prevé que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. La presidenta Sheinbaum dijo que confía en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos esta misma semana. Siguen las conversaciones. Y bueno, por su parte, Donald Trump dijo que los aranceles quizás se establezcan en un rango de entre 15 y 20% para los países que no alcancen un acuerdo comercial mejor. Adelantó que va a mandar cartas a 200 naciones notificando la tasa arancelaria para sus exportaciones. Y déjame ir este caso que ha captado la atención nacional. Aún en medio de toda la violencia que vivimos, hay casos como este, lo ocurrido con Irma Hernández Cruz, la maestra, que el 18 de julio, bueno, pues decidió trabajar también como taxista, tenía esta doble labor y bueno, fue privada de la libertad, fue secuestrada en Álamo, Temapache. Todo esto, insisto, allá en Veracruz. Tenía 2 trabajos porque solo así le alcanzaba y le exigían extorsión por su trabajo como taxista. Y así se difundió un video de la maestra rodeada de personas armadas. Y bueno, pues ahora dijeron que sí murió, pero por un infarto a causa de los golpes que sufrió en el pecho mientras estaba secuestrada. Así lo confirmó el médico legista que, bueno, pues le realizó la autopsia. La violencia a la que fue sometida es indescriptible. La gobernadora Rocío Nale habló sobre el caso, respondió a quienes la critican por la forma en que informó de la muerte de la maestra. Fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del estado. También en ese estado taxistas se manifestaron en Boca del Río, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Jalapa. Le exigen al gobierno estatal reconsiderar las nuevas tarifas del servicio que entraron en vigor el 22 de julio. Dicen que sus ingresos pues han bajado, diariamente pierden dinero con esta actualización de precios. Durante la protesta también recordaron a la profesora Irma Hernández y no fueron los únicos. Ayer transportistas, pero de Puebla, bloquearon por lo menos 11 tramos carreteros, 12 horas cerrados los caminos por el incremento de los robos, por los homicidios incluso que padecen los camioneros de carga que circulan por la entidad. ¿Cuántos ejemplos hemos dado aquí de asaltos a transportistas? La organización Emotac dijo que este año por lo menos 15 choferes poblanos han sido asesinados. Así que imagínense, solo de una entidad en lo que va del año. Y sigo en Puebla, donde la abogada Liliana Gabriela Sánchez, de 34 años, y su secretaria, Shaila Martínez, que estaban reportadas como desaparecidas desde el 27 de julio, fueron encontradas, pero sin vida, en un coche abandonado en la carretera Tecamachalco. La última vez que se les vio fue cuando acudieron a una tienda de conveniencia
Y bueno, la Fiscalía Estatal descartó el robo como móvil del crimen, pero aún no se ha informado qué fue lo que sí ocurrió con estas dos mujeres. Y el crematorio de Chihuahua, le damos seguimiento a este lugar en el que se encontraron más de 300 cuerpos apilados. Hay un nuevo programa de registro de información a través de justicia digital para que por este medio las familias pues puedan dar datos de sus familiares fallecidos y se pueda facilitar su identificación. Más de 100 familias han aportado ya información por este medio. Y cerca de 40,000 migrantes de Venezuela, Honduras, Haití, El Salvador y Guatemala siguen pues en su búsqueda de una vida mejor. Están preparando una nueva caravana, saldrá el 3 de agosto de Tapachula, Chiapas. Los migrantes dicen que están desesperados porque están hasta 5 meses ahí varados, sin avances en sus citas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero tú tienes la información meteorológica, Iram Hurtado. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Te cuento, mi Sol, cómo nos va a tratar el clima en este país. Pues la onda tropical número 16 se va a desplazar sobre el suroeste mexicano y va a ocasionar lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se prevén precipitaciones fuertes en Guerrero, para Puebla y para Tabasco. Se mantendrá la onda de calor en contraste en Sonora, en Sinaloa, en Colima y Michoacán. A hidratarse bien. Para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, una máxima de 24 grados y una mínima de 11. Hay 70% de probabilidad de lluvia. Así es que, mi querida Pau, nos va a seguir lloviendo sobre mojado a, pues, mantener el paraguas con nosotros. Y es que ya es hora de irnos a un resumen de lo más importante. Siempre sí hubo multas por los acordeones de la reforma judicial. Más de 170 ganadores de esa elección, los nombres aparecieron en los acordeones, van a tener que pagar, sí, multas. Ascienden todas juntas a 6.3 millones de pesos, pero a ellos en realidad les va a salir pues muy barato. Lo calcularon basados en el tope de gastos de campaña y en su capacidad económica. Y hoy la presidenta Sheinbaum habló del tema. Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. No se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una u otra persona. Y los cárteles mexicanos se expanden a África. Así lo alertó el Pentágono desde los Estados Unidos. Esta situación, junto con el terrorismo islámico, es una de las principales preocupaciones en la región. Y el expresidente López Obrador habría ordenado investigar en 2021 a Hernán N., secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Dan Augusto López, acusado de ser el líder del grupo criminal La Barredora. Y un juez desechó el amparo promovido por Ulises N. El Pinto, segundo al mando de justamente ese grupo de La Barredora. Buscaban evitar tortura e incomunicación, pero el ex policía federal fue detenido en Jalisco la semana pasada y ya no habrá amparo. Vincularon a proceso a Jimena Pichel por discriminación. El proceso podrá llevarlo en libertad, pero tendrá que disculparse públicamente, pagar una multa. Eso sí, no podrá viajar al extranjero. La presidenta Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad está apoyando a la familia de Amelie Gámez, la joven senderista que desapareció en el Ajusco desde el 12 de julio pasado. Está apoyando el Gabinete de Seguridad. Se solicitó un apoyo adicional por parte de las familias. Llegó la Guardia Nacional. Vamos a estar ahí con la Comisión de Búsquedas. Suspendidas las operaciones en la línea A del metro de la Ciudad de México. Solo hay servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta por una revisión. Ayer les presentamos este caso de un alumno de la Universidad Politécnica de Tulancingo, allá en Hidalgo, que se le fue a los golpes, pero puñetazos a su profesor dentro del aula. Presuntamente el maestro ejercía violencia psicológica de forma constante en contra del estudiante, con comentarios que lo denigraban. Y entonces este joven, lo golpeó, lo pateó
A ver, dice el joven que varias veces fue con las autoridades educativas, que no hicieron nada, así que se cansó y confrontó al maestro de esta manera. Bueno, ya hay denuncias. ¿Quién denunció a quién? Pues denuncias por ambas partes. O sea, el profesor presentó una denuncia por amenazas y lesiones. El alumno presentó una denuncia por violencia psicológica. La universidad, por lo pronto, separó de su cargo al maestro mientras realizan las investigaciones y veremos en qué termina este caso pues tan lamentable de violencia dentro del salón de clases. Luego, la alumna que denunció a su profesor, pero por acoso sexual en plena ceremonia de graduación allá en Chiapas. En este caso se informó que un juez ya le dictó formal prisión a José N. Está acusado de hostigamiento sexual agravado y acoso sexual contra la estudiante. La Fiscalía General dio a conocer que seguirán con las investigaciones porque hay otras presuntas víctimas. Y es que sí, a partir de esta denuncia tan valiente, otras alumnas se atrevieron también a denunciar. Y en Nuevo Laredo, un comerciante denunció que militares del Regimiento de Caballería Motorizada le robaron a su hijo y a sus empleados 50,000 pesos, $1,000 y varios teléfonos durante una revisión el 25 de julio. Pero fíjese, les devolvieron $1,000 y 2,000 pesos porque hubo mucha presión ciudadana. Lo demás siguen sin entregarlo, así como que negociando, ¿no? De ahí te va un poquito de lo que te robé. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues esta persecución que duró más de 3 horas, que fue transmitida en vivo y que terminó cuando ciudadanos interceptaron a los soldados. Hubo daños a varios vehículos, incluida la camioneta de un comerciante, quien afirma que los militares también lanzaron amenazas y le advirtieron que podrían levantar, o sea, secuestrar a las personas que los denunciaran. Esto es parte de lo que ocurrió. Estos putos acaban de saltar a mis chavalos. Les acaban de quitar $1,500 a los soldados. En la venta local y todo el rollo. Un caso muy delicado porque sí, son acusaciones en contra de militares y bueno, pues será importante dar seguimiento a la investigación que haga la autoridad al respecto. Mientras tanto, en Toluca hay una crisis de infraestructura vial agravada por las lluvias. El alcalde Ricardo Moreno fue captado, fíjese, de vacaciones en Mykonos, en Grecia, mientras los vecinos de colonias como Santa María Totoltepec, Santana Tlalpatitlán, La Crespa, dicen que tienen baches, calles intransitables, que no les dan mantenimiento. Así están vialidades como Vicente Lombardo Toledano y el Camino Viejo a Metepec, que ya no es camino viejo, sino viejísimo. Y se prometieron soluciones, pero la situación pues solo ha empeorado. Además, los ciudadanos cuestionaron el programa de luminarias inteligentes porque dicen que hay desfalcos detrás de ello. No hay todavía una respuesta pública a estas denuncias. Y miren, los momentos de terror en el aire. Un avión se despresurizó cuando iba a la Ciudad de México, iba de la Ciudad de México a Mexicali, perdón. Y entonces los pasajeros tuvieron que usar las mascarillas de oxígeno. Estas que siempre nos enseñan cómo utilizar, pero que rara vez se despliegan. Bueno, ocurrió cuando el avión ya llevaba 30 minutos de vuelo y de acuerdo a la aerolínea, Aeroméxico, pues actuó conforme al protocolo, aterrizaron sin inconvenientes y los reubicaron en otro vuelo y ya están revisando este avión. Pero en esas cosas que no cambiarán la historia, hoy es el Día Internacional de la Alita de Pollo. Ajá, y Sajid se fue a celebrarlo. Así es, mi Pau, el Día Internacional de la Alita. Pero ¿cómo se la come la gente? A ver, enséñame. Así. Yo me la como de a una. Directa. Yo sí la hago volar. Yo me como la alita al estilo fakir. Con el dedito con más estilo.
A ver, ¿cuál es tu estilo para comer alitas? Para mí es este. Oiga, ¿cuál es tu estilo para comerse la alita? Yo así. Bueno, mi Pau, regresamos allá al estudio. Jaimita. Sí. Ahora sí que... Patines y pastel. Felicidades a ambos. Felicidades y gracias a cada uno. Gracias a todo el equipo.